El niño en la carretera. Era el año 2010 y me encontraba manejando por la carretera que conecta Toluca con Zitácuaro. Había recorrido ese camino infinidad de veces, pero esa noche algo en el aire se sentía diferente, como si la misma oscuridad me estuviera acechando desde las sombras que bordeaban la carretera. El brillo de los faros del camión apenas lograba rasgar la negrura que se extendía frente a mí. La radio apenas captaba una señal y los pocos destellos de música o voces eran rápidamente devorados por un silencio opresivo que se adhería al entorno como un sudario. El camión traqueteaba suavemente y mis pensamientos se concentraban en el destino, en los kilómetros que aún me quedaban por recorrer antes de poder descansar un rato en algún lugar seguro. Era una noche fría, pero no inusual para esa región, y aunque me encontraba cansado, tenía la certeza de que podría aguantar hasta llegar a mi destino. Siempre lo hacía. Pero entonces lo vi. Al principio, no estaba seguro de lo que había captado la vista. Algo pequeño y vulnerable en medio de la carretera, como una sombra borrosa que bailaba entre los haces de luz de los faros. Frené bruscamente, el chirrido de los neumáticos resonando en la noche vacía, y ahí estaba, un niño pequeño, tal vez de unos 6 o 7 años, parado justo en medio del asfalto. Su ropa estaba sucia y rasgada, y sus ojos, cuando se volvieron hacia mí, brillaban con una intensidad desconcertante. Sentí un nudo en el estómago. No podía dejarlo ahí, solo en la oscuridad. ¿Qué clase de persona haría eso? Abrí la puerta del camión y bajé, sintiendo el frío nocturno golpearme de lleno. Me acerqué al niño con cautela, intentando no asustarlo. «Oye, pequeño», dije con voz suave. «¿Estás bien? ¿Qué haces aquí solo?» El niño me miró con esos ojos enormes y oscuros, y por un momento dudé si realmente estaba ahí. Parecía tan frágil, tan fuera de lugar en esa vasta extensión de carretera vacía. Pero entonces habló, y su voz era apenas un susurro, un hilo de sonido que apenas alcanzaba mis oídos. «Estoy perdido», dijo, su voz temblando. «Busco a mi mamá. No sé dónde está». El corazón se me encogió en el pecho. Sin pensarlo, me arrodillé para estar a su nivel. «Tranquilo, vamos a encontrarla, ¿sí? Ven, sube al camión. No es seguro que estés aquí solo». El niño asintió lentamente y tomó mi mano. Su piel estaba helada, lo que me dio un escalofrío que recorrió toda mi columna. Lo guié hasta el camión y lo ayudé a subir al asiento del copiloto. Una vez dentro, encendí la calefacción y le di una manta que guardaba en la cabina. Él la tomó sin decir palabra, envolviéndose en ella como si tratara de protegerse del frío o de algo más. Reanudé la marcha, los neumáticos crujiendo sobre el asfalto. Mientras conducía, lanzaba miradas furtivas al niño. Parecía retraído, mirando por la ventana con esos ojos vacíos. Intenté hacerle preguntas, pero sus respuestas eran cortas, casi monosilábicas. Me limité a seguir conduciendo, concentrado en la carretera y en buscar algún lugar donde pudiéramos encontrar ayuda. Pero entonces algo comenzó a cambiar. Al principio, fue apenas perceptible, una sensación de que algo estaba mal, de que el aire en la cabina se volvía más denso, más pesado. Miré al niño de reojo y noté que su figura parecía difusa. Parpadeé, sacudí la cabeza, pensando que era el cansancio haciendo estragos en mi mente. Pero al volver a mirarlo, mi corazón se detuvo. El niño estaba desapareciendo. Su cuerpo, que momentos antes había sido sólido y real, ahora era apenas una sombra, un contorno que se desvanecía poco a poco, como si la oscuridad estuviera reclamándolo. Giré bruscamente el volante, deteniendo el camión en la cuneta. El corazón me latía con fuerza en el pecho, y un sudor frío me recorrió la frente. «Oye», grité, mi voz temblando. «¿Qué está pasando?» Pero el niño no respondió. Sus ojos seguían fijos en la carretera, pero su cuerpo se estaba desvaneciendo ante mis ojos. La manta que le había dado cayó al asiento, vacía. Y entonces, la risa comenzó. No había nada divertido en esa risa. Era un sonido hueco, agudo, que reverberaba en la cabina como si proviniera de todas partes y de ninguna a la vez.
Me giré frenéticamente, buscando el origen, pero el niño ya no estaba. Lo único que quedaba era su risa, una risa que se clavaba en mis oídos, que me hacía sentir como si estuviera perdiendo la razón. Sentí que el mundo se cerraba a mi alrededor. El camión, la carretera, todo parecía desdibujarse, como si la realidad misma se estuviera fragmentando. La risa continuaba, cada vez más fuerte, más penetrante, hasta que se convirtió en un grito, un chillido inhumano que resonaba en mi mente, amenazando con quebrar mi cordura. Grité. Grité con todas mis fuerzas, tratando de ahuyentar el terror que se había apoderado de mí. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, el sonido cesó. El silencio que quedó en su lugar era ensordecedor, absoluto. Permanecí inmóvil, con las manos aferradas al volante, los nudillos blancos por la fuerza con la que lo sujetaba. Mi respiración era entrecortada, mis ojos estaban llenos de lágrimas que no recordaba haber derramado. Miré el asiento del copiloto, esperando encontrar al niño, pero estaba vacío. No había rastro de él, como si nunca hubiera estado allí. Pasaron varios minutos antes de que me atreviera a moverme. Lentamente, encendí el camión de nuevo y retomé la marcha. Pero el trayecto no fue el mismo. La carretera, que antes me era tan familiar, ahora parecía un lugar extraño, hostil. Las sombras que se extendían a lo largo del camino me parecían más oscuras, más profundas, como si estuvieran esperando para tragarse lo que quedaba de mi cordura. Finalmente, llegué a un pequeño pueblo en las afueras de Zitácuaro. Me detuve en la primera gasolinera que encontré y me quedé allí, temblando, incapaz de pensar con claridad. El encargado de la estación notó mi estado y se acercó, preocupado. ¿Está todo bien, amigo?, preguntó, su voz amable pero cargada de curiosidad. No sabía qué decir. ¿Cómo podía explicar lo que había pasado? ¿Cómo podía contarle que había recogido a un niño que había desaparecido ante mis ojos, dejando solo una risa espeluznante como recuerdo? Negué con la cabeza, incapaz de formar palabras coherentes. Finalmente, después de un rato, logré balbucear algo sobre haber visto algo extraño en la carretera, algo que no podía explicar. El encargado me miró con una expresión que mezclaba comprensión y cautela. Se acercó un poco más y, en voz baja, como si compartiera un secreto que no debía ser oído por oídos ajenos, me dijo: no es la primera vez que escucho algo así. Hay historias, ya sabe, leyendas que cuentan sobre un niño en esa carretera. Dicen que murió en un accidente hace muchos años y que su espíritu vaga por ahí, buscando a su mamá. A veces, dicen, aparece a los conductores y nunca termina bien para ellos. Mi corazón se detuvo por un instante. Las palabras del encargado resonaron en mi mente y sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Sin decir una palabra más, asentí, pagué por el combustible y me alejé de la gasolinera lo más rápido que pude. Pero el miedo no desapareció. Cada vez que cerraba los ojos, veía a ese niño, veía su figura desvaneciéndose en la oscuridad y escuchaba su risa, esa risa que parecía provenir de las mismas profundidades del infierno. Sabía que lo que había vivido no era un sueño ni una alucinación. Había sido real, tan real como el asfalto bajo mis ruedas, como el frío que me había calado hasta los huesos. A partir de esa noche, evitaba a toda costa esa carretera. Si bien el trabajo me obligaba a seguir manejando, siempre encontraba rutas alternativas, aunque fueran más largas o complicadas. No quería arriesgarme a volver a encontrarme con ese niño, o con lo que fuera que realmente era. Había algo en esa carretera que no pertenecía a este mundo, algo que no seguía las leyes de la naturaleza, y no estaba dispuesto a enfrentarlo de nuevo. Los otros traileros a los que les conté mi experiencia me miraron con una mezcla de incredulidad y temor. Algunos me dijeron que solo estaba cansado, que todo había sido producto de mi imaginación, pero otros guardaron silencio, como si ellos mismos hubieran visto cosas que preferían no recordar. El tiempo pasó, y aunque la memoria de esa noche no se desvaneció por completo, aprendí a convivir con ella. Pero cada vez que veo a un niño solo en la carretera, mi corazón se acelera y un temor irracional se apodera de mí. No importa cuántas veces me diga que fue una experiencia aislada, que no volverá a suceder.
En el fondo, sé que hay cosas en este mundo que no tienen explicación, cosas que acechan en la oscuridad, esperando el momento oportuno para revelarse. Y aunque intento seguir adelante, hay noches en las que, mientras conduzco solo por caminos desiertos, escucho esa risa. Esa risa que nunca me dejará en paz, que se ha convertido en un eco constante en mi mente. Y me pregunto si algún día, cuando menos lo espere, volveré a encontrarme con él, con ese niño perdido en la carretera, buscando a su madre, buscando algo que nunca podrá encontrar. Quizás entonces, al final de todo, sea yo quien desaparezca en la oscuridad, dejando solo mi risa como testimonio de lo que vi, de lo que nunca debí haber visto. El pasajero inesperado. Mi nombre es Pedro. Tengo 45 años y soy originario de Oaxaca. Desde que tenía uso de razón, me apasionaba manejar. Sentir el asfalto bajo las ruedas, el viento golpeando la cabina y la libertad que se siente al recorrer las interminables carreteras del sur de México. Sin embargo, hay algo que no te dicen cuando decides dedicar tu vida a ser trailero, algo que los viejos conductores murmuran en las noches, cuando las luces de las fogatas se apagan y las sombras parecen cobrar vida. Algo que aprendí de la peor manera. Era el año 2007, una de esas noches negras, sin luna, en la que las estrellas parecían esconderse. Me encontraba en uno de mis trayectos regulares, viajando desde Oaxaca hasta Huatulco. El camino era familiar, lo había recorrido tantas veces que podría hacerlo con los ojos cerrados. Sin embargo, esa noche había algo en el aire, algo que no podía identificar pero que me inquietaba. La radio estaba apagada, el rugido del motor era el único sonido que me acompañaba mientras devoraba kilómetros de carretera solitaria. Mis compañeros siempre me decían que, cuando viajara en caminos largos, mantuviera el asiento del copiloto ocupado con una gorra, una maleta o cualquier pertenencia. Según sus creencias, eso evitaba que algún espíritu se subiera en el camino. Eran supersticiones, claro, pero en nuestra línea de trabajo, en esos trayectos interminables y solitarios, las supersticiones eran una especie de seguro emocional. Yo, sinceramente, nunca había creído en esas historias. Pensaba que eran cuentos de viejos, cosas que se decían para asustar a los nuevos en la carretera. Pero esa noche, lo que no sabía es que iba a ser la última vez que subestimaría esas advertencias. Alrededor del kilómetro 31, la carretera se volvió más estrecha y sinuosa, serpenteando a través de las montañas. De repente, la vi. A la orilla del camino, una mujer vestida de negro. Estaba parada, completamente inmóvil, mirando fijamente hacia mi camión. Lo primero que pensé fue que tal vez su vehículo había sufrido una avería y estaba esperando ayuda. Aunque era extraño ver a alguien en medio de la nada a esas horas de la noche, no le di más importancia. Reduje la velocidad al acercarme, pensando en ofrecerle asistencia, pero algo en su postura me hizo dudar. No se movía, no hacía ningún gesto para detenerme, solo estaba allí, quieta, con la cabeza baja y el cabello oscuro cubriendo su rostro. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero lo ignoré y seguí adelante, acelerando ligeramente para dejarla atrás lo más rápido posible. Pero no había pasado ni un minuto cuando sentí un peso en el asiento del copiloto, como si alguien se hubiera sentado a mi lado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras giraba la cabeza lentamente para mirar de reojo. Allí estaba, sentada, la misma mujer que había visto en la carretera. Mi sangre se heló. No dije una palabra. No podía. El miedo me había paralizado, pero lo más aterrador fue el silencio. Ella no emitía ningún sonido, ni una respiración, ni un susurro. Solo estaba allí, mirando hacia adelante, con las manos entrelazadas en su regazo. Intenté concentrarme en el camino, en mantener el control del camión, pero mis manos temblaban en el volante. Por un instante, pensé que podría estar imaginando todo, que tal vez estaba demasiado cansado y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Decidí ignorarla, seguir manejando y esperar que desapareciera. Pero no fue así. Cuanto más intentaba ignorarla, más presente se hacía su presencia. El aire en la cabina se sentía denso, pesado, como si cada respiración me costara un esfuerzo tremendo.
Con cada kilómetro que pasaba, la carretera se hacía más oscura. Era como si las luces del camión no lograran penetrar la negrura que nos rodeaba. Miraba de reojo a la mujer, esperando que en algún momento hiciera algún movimiento, cualquier cosa que rompiera ese terrorífico silencio. Pero ella seguía allí, inmóvil, sin mirarme, sin hacer un solo sonido. El miedo se transformó en pánico cuando, de repente, escuché un susurro, apenas audible, que provenía del asiento del copiloto. No pude distinguir lo que decía, pero el tono era frío, como un viento helado que te cala hasta los huesos. Fue entonces cuando supe que tenía que detenerme. No podía seguir así, el pánico se estaba apoderando de mí y sentía que si no hacía algo, perdería el control del camión. Busqué con desesperación un lugar donde detenerme, pero la carretera era estrecha y no había espacio para orillarse. Decidí que lo mejor era llegar al próximo poblado, que según mis cálculos no estaba muy lejos, y allí buscar ayuda. Sin embargo, cada vez que pensaba en detenerme, la mujer giraba lentamente la cabeza hacia mí, como si pudiera leer mis pensamientos. Sus ojos eran lo más espantoso que había visto en mi vida. Eran dos pozos oscuros, vacíos, que me miraban fijamente. No había vida en ellos, solo una especie de odio profundo, indescriptible. Su boca comenzó a moverse, susurrando algo que no entendía, pero su voz parecía resonar en mi mente, como si estuviera hablando directamente dentro de mi cabeza. El pánico se convirtió en terror absoluto cuando sentí una presión en mi pecho, como si una mano invisible me estuviera apretando el corazón. La respiración se me hacía difícil y las manos me sudaban tanto que apenas podía mantener el control del volante. La carretera comenzó a estrecharse aún más y los acantilados a los lados se hacían más profundos y peligrosos. Estaba atrapado entre la posibilidad de caer al vacío o enfrentar a esa cosa que se había colado en mi camión. Finalmente, decidí que no podía seguir así. Debía sacarla de alguna manera, pero no sabía cómo. Pensé en mis compañeros, en las historias que contaban, en las supersticiones que siempre había ignorado. Recordé que algunos hablaban de rezar, de invocar el nombre de Dios, pero las palabras no me salían. Estaba demasiado aterrado para pensar con claridad. El camión comenzó a zigzaguear en la carretera y sentí que iba a perder el control. Fue entonces cuando la vi por el retrovisor. No era solo una mujer, era algo más. Su forma comenzó a cambiar, su rostro se distorsionaba, se alargaba y sus ojos se hundían aún más en su rostro. El cabello oscuro y lacio se transformó en una masa de sombras que parecía moverse por sí misma. No era humana. Nunca lo había sido. Grité. Fue un grito de puro terror, de esos que salen del alma cuando sientes que estás a punto de morir. En ese instante, el camión se salió del camino y sentí como caíamos al vacío. Todo ocurrió en cámara lenta, las luces del tablero parpadearon, la cabina se llenó de un frío insoportable y el mundo se desvaneció en una oscuridad que no era de este mundo. No recuerdo cómo sobreviví. Lo siguiente que supe es que estaba tendido en la carretera, rodeado de paramédicos y compañeros que habían llegado tras el accidente. El camión estaba destrozado, pero milagrosamente yo solo tenía algunos rasguños y un par de huesos rotos. Estaba en shock, incapaz de hablar, pero cuando me llevaron al hospital, las preguntas comenzaron a llegar. Nadie podía explicarse cómo había salido vivo de ese accidente. El tramo donde me salí de la carretera era conocido por ser mortal, un lugar donde muchos no habían tenido la misma suerte. Sin embargo, lo que más inquietó a todos fue lo que encontraron en las grabaciones del sistema de monitoreo del camión. Allí, en las imágenes granuladas, se podía ver claramente a la mujer. La misma que yo había visto en el asiento del copiloto. Estaba allí, pero no solo eso. En las últimas tomas, antes de que el camión se saliera del camino, su figura comenzó a desvanecerse, como si se disolviera en el aire, hasta desaparecer por completo. No había explicación lógica para lo que sucedió esa noche. No volví a manejar de noche después de eso. Me retiré poco tiempo después, incapaz de seguir en una profesión que me había arrebatado la paz. No he vuelto a contar esta historia a nadie, porque sé que muchos no la creerían, pero en el fondo sé que lo que viví fue real.
tan real como el viento que acaricia las montañas, tan real como la carretera que lleva a Huatulco. Cada vez que paso por el kilómetro 31, no puedo evitar mirar de reojo el asiento del copiloto, esperando que nunca más se vuelva a ocupar por alguien o algo que no pertenece a este mundo. El último viaje. Me llamo Ricardo y soy de Jalisco. En el año 2012, acepté un trabajo que, a la distancia, me parece un pacto con lo desconocido, con aquello que no podemos ver pero que está ahí, acechando. Mi tarea era simple, transportar una carga desde la Ciudad de México hasta Cancún. Había hecho rutas similares muchas veces antes, así que no anticipaba nada fuera de lo común. Pero aquel viaje resultó ser una pesadilla que todavía me persigue. Desde el primer día, el camión comenzó a dar problemas. Las luces se apagaban sin razón aparente, intermitentemente. Primero pensé que era una falla eléctrica menor. Detuve el camión en un taller mecánico a las afueras de la ciudad. El mecánico, un hombre mayor con más de 40 años de experiencia, revisó todo el sistema eléctrico y no encontró nada fuera de lo normal. Está en perfectas condiciones, me dijo con una sonrisa tranquila. Acepté su diagnóstico con resignación y seguí mi camino, pero la incomodidad no me abandonaba. La primera noche en la carretera fue inquietante. Había algo en el aire, un silencio denso que no había notado antes. A pesar de estar acostumbrado a las largas horas en la carretera, esa noche me sentía observado, como si algo invisible estuviera sentado en el asiento del copiloto, acechando. A medida que avanzaba por la carretera oscura, los faros del camión parpadeaban y se apagaban por fracciones de segundo. Cada vez que sucedía, sentía un frío que me recorría la espalda. Pensé en detenerme, pero sabía que no tenía tiempo para retrasos innecesarios. La carga tenía que llegar a su destino a tiempo, así que continué. Pero algo no estaba bien. El camión, que siempre había respondido perfectamente, parecía tener vida propia. Las luces seguían parpadeando, y en un momento dado, se apagaron completamente durante varios segundos. El pánico me invadió, y mis manos se aferraron al volante con fuerza. En la oscuridad total, pude sentir como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Cuando las luces finalmente volvieron, vi algo en la carretera que no debería estar allí. Era una figura humana, pero no del todo. Su silueta era vaga, casi transparente, pero los ojos brillaban con un rojo intenso, penetrante. Instintivamente giré el volante para evitarla y el camión se tambaleó violentamente, pero cuando miré de nuevo, la figura había desaparecido. Me detuve en seco, jadeando, tratando de recuperar el control sobre mis pensamientos. Miré a mi alrededor, buscando una explicación lógica. Quizás había sido solo mi imaginación, el cansancio acumulado. Pero el malestar en el estómago me decía otra cosa. Decidí continuar, aunque mi mente no dejaba de jugarme malas pasadas. Cada sombra en la carretera parecía cobrar vida, y cada sonido del motor resonaba como un susurro en mis oídos. A medida que avanzaba, el camión empezó a comportarse de forma errática. Las luces seguían apagándose y los frenos se sentían extraños, como si el camión resistiera mi control. Intenté no pensar demasiado en ello, concentrándome en la carretera y en mi destino. Llegué a un punto en la autopista donde no había más que oscuridad a mi alrededor. Los faros apenas iluminaban unos metros delante de mí y la sensación de ser observado se intensificó. Entonces, ocurrió algo que jamás podré olvidar. De repente, el camión empezó a reducir la velocidad por sí solo. Miré el panel de control y vi que la aguja del velocímetro caía sin que yo tocara los frenos. Intenté acelerar, pero no respondía. Sentí una fuerza extraña, como si algo pesado se hubiera aferrado al vehículo, tirando de él hacia atrás. Con el camión ahora detenido en medio de la nada, intenté mantener la calma. Revisé los espejos laterales, buscando algún signo de lo que podría estar sucediendo. Fue entonces cuando lo vi. En el espejo retrovisor, una figura borrosa y oscura se encontraba de pie detrás del camión. Estaba inmóvil, simplemente mirándome. Mi respiración se volvió errática, y por un momento, el tiempo pareció detenerse.
Aquello no era humano, lo sabía con certeza. Una parte de mí quería salir y enfrentarlo, pero el terror me paralizaba. Y luego, así como apareció, desapareció. Parpadeé varias veces, incapaz de procesar lo que acababa de ver. No había nada allí, pero el sentimiento de peligro no se había ido. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas, pero el camión apenas respondió. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente empezó a moverse, aunque con lentitud. Las luces volvieron a parpadear y el motor emitió un sonido áspero, casi como un gemido. Finalmente, llegué a una estación de servicio, el primer lugar con luz que había visto en kilómetros. Detuve el camión y me bajé, tratando de calmarme. Un par de traileros estaban allí, hablando y fumando. Me acerqué a ellos y les conté brevemente lo que había pasado. Me miraron con caras de preocupación, pero ninguno dijo nada hasta que uno de ellos, un hombre corpulento y con rostro marcado por el tiempo, rompió el silencio. «¿Este camión, de dónde lo sacaste?», me preguntó con voz grave. Le expliqué que me lo habían asignado para el viaje, que era parte de la flotilla de la empresa. El hombre asintió lentamente, como si comprendiera algo que yo aún no lograba entender. «Hay historias, ¿sabes? Se dice que este camión estuvo involucrado en un accidente hace años. Un choque brutal en el que murió el chofer. Desde entonces, quienes lo han conducido reportan cosas extrañas, como lo que acabas de vivir». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Recordé que un compañero me había mencionado algo similar antes de aceptar el trabajo, pero en su momento lo había tomado como una broma. Ahora, empezaba a comprender que no lo era. El hombre me miró directamente a los ojos. «Si yo fuera tú, dejaría esta carga aquí y me iría. Ese camión, no debería seguir conduciéndolo». Lo que dijo me perturbó profundamente, pero sabía que no podía simplemente abandonar el trabajo. Había un contrato, y necesitaba el dinero. Agradecí el consejo y volví al camión, aunque ahora con una inquietud que no podía sacudirme. El resto del viaje fue una lucha constante. Cada kilómetro se sentía como un calvario. El camión seguía comportándose de manera extraña y aunque no volví a ver la figura, la sensación de estar acompañado por algo invisible no me abandonó. A veces, escuchaba susurros, casi imperceptibles, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Otras veces, sentía un frío inexplicable, como si una corriente helada atravesara la cabina. A medida que me acercaba a mi destino, el comportamiento del camión empeoró. Parecía resistirse, como si no quisiera llegar a Cancún. Las luces se apagaban más frecuentemente, el motor se detenía sin razón y los frenos fallaban en momentos críticos. Sentí que el camión estaba luchando contra mí, como si estuviera siendo controlado por una fuerza más allá de mi comprensión. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a las afueras de Cancún. Estaba exhausto, física y mentalmente. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, y mi mente se encontraba al borde del colapso. Sin embargo, me aferré a la idea de que pronto todo terminaría. Solo necesitaba entregar la carga y alejarme de ese maldito camión. Cuando llegué al lugar de entrega, un almacén grande y desolado en las afueras de la ciudad, el alivio me invadió. Detuve el camión y bajé para hablar con el encargado. Mientras revisaban los papeles, no pude evitar echar un último vistazo al camión. Había algo extraño en la forma en que se veía, como si la oscuridad se aferrara a él, incluso bajo las luces brillantes del almacén. Una vez que la carga fue descargada, el encargado se acercó a mí y me entregó los documentos firmados. «Todo en orden», dijo, sin notar mi evidente agotamiento. Asentí y me preparé para irme, pero antes de poder subir de nuevo al camión, lo escuché. Un gemido bajo, proveniente del motor, como un lamento. Me detuve en seco, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No sabía qué hacer. El miedo me decía que debía irme de allí, dejar el camión y nunca mirar atrás, pero la lógica me decía que no podía abandonarlo. Después de unos minutos de inmovilidad, finalmente subí al camión y lo llevé hasta el estacionamiento asignado. Cuando apagué el motor, sentí un alivio momentáneo. Sin embargo, cuando bajé por última vez, escuché un susurro claro,
como una voz en mi oído que decía, esto no ha terminado. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de oír. Luego, con una sensación de urgencia, me alejé del camión lo más rápido que pude. No quería estar allí ni un segundo más. Al día siguiente, entregué los papeles y pedí que me asignaran otro camión para el viaje de regreso. El supervisor me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Me dieron un camión nuevo y emprendí el viaje de regreso a casa. Sin embargo, durante todo el trayecto, no pude dejar de pensar en lo que había sucedido. El recuerdo del camión y de la figura en la carretera me perseguía y sabía que, aunque había llegado al final de ese viaje, la experiencia me había dejado marcado para siempre. La niebla de Tula. Recuerdo cuando era joven, apenas empezaba en este oficio de trailero. Era el año 1998 y transitaba por la carretera que cruza el estado de Hidalgo, cerca de Tula. Mis primeros años como conductor de largas distancias me enseñaron a respetar la carretera, a temerle a sus secretos y a las historias que se susurran entre los camioneros. Pero nada podía prepararme para lo que experimenté esa noche. La jornada había comenzado temprano en la Ciudad de México con un encargo que me llevaría hasta Monterrey. Sabía que sería un viaje largo, pero estaba acostumbrado a esos trayectos. El camión, un viejo Kenworth con el motor rugiente, era mi único compañero. A lo largo de los kilómetros, la monotonía de la carretera se convertía en una especie de trance, con el constante zumbido de las ruedas y el asfalto pasando bajo mis pies. El sol se había ocultado hacía horas y la luna apenas se asomaba tras una capa densa de nubes. La oscuridad era completa, rota solo por las luces de mi camión y, de vez en cuando, por la de algún vehículo que pasaba en dirección contraria. Pero esa noche había algo más. Algo que no había sentido antes. Una pesadez en el aire, una sensación de que no estaba solo. Pasadas las 10 de la noche, la carretera comenzó a elevarse en una ligera pendiente y la niebla empezó a aparecer. Primero, tímida, como un susurro gris a los lados del camino. Luego, más densa, hasta que cubrió todo a mi alrededor. Apenas podía ver a unos metros delante de mí, pero el cansancio me empujaba a seguir, a terminar el trayecto antes de buscar un lugar donde descansar. Entonces la vi. Una figura blanca apareció en medio del camino, a solo unos metros de mi camión. No había tiempo para pensar, mis manos se movieron solas, pisando el freno con fuerza, haciendo que el camión se tambaleara y se detuviera en seco. Mi corazón latía con fuerza, el sonido de los neumáticos rechinando aún resonaba en mis oídos. Me quedé inmóvil por un momento, con las manos apretadas en el volante, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Finalmente, reuní el valor para abrir la puerta y salir. El aire frío de la noche me golpeó el rostro mientras bajaba del camión. La niebla era espesa, tanto que no podía ver el frente de mi propio vehículo. Caminé con cautela, llamando, esperando ver a la persona que casi había atropellado. Pero no había nadie. Mi respiración se volvió pesada y el sudor frío comenzó a correr por mi espalda. Recorrí con la vista el asfalto, buscando alguna señal, alguna pista de que realmente había visto a alguien. Pero el camino estaba desierto. No había huellas, ni rastros, ni siquiera el eco de algún grito. Regresé al camión, sintiendo un nudo en el estómago. Encendí las luces altas, tratando de perforar la oscuridad y la niebla, pero fue inútil. Solo vi la carretera vacía extendiéndose frente a mí. Intenté convencerme de que había sido una ilusión, un truco de mi mente cansada. Pero había algo en la quietud de esa noche que me decía lo contrario. Algo en el silencio que me envolvía, roto solo por el murmullo del motor y el golpeteo de mi corazón en el pecho. Decidí continuar, más por la necesidad de alejarme de ese lugar que por confianza. Cada kilómetro se sentía eterno, como si la carretera no tuviera fin, como si estuviera atrapado en un bucle interminable. La niebla me rodeaba, ahora más densa que antes, como si quisiera tragarse mi camión, engullirlo por completo. La temperatura dentro de la cabina comenzó a descender, algo inusual para la temporada. Subí la calefacción, pero el frío no se iba. Al contrario,
parecía intensificarse. Mis manos comenzaron a temblar, y no era por el frío. Algo estaba mal. Muy mal. De repente, el motor tosió, y el camión se sacudió como si algo lo hubiese golpeado desde abajo. Sentí una presión en los oídos, como cuando te sumerges en el agua. El rugido del motor se apagó, y el camión se detuvo por completo. El silencio fue ensordecedor. Miré a mi alrededor, tratando de entender qué había pasado. No había señales de que el motor estuviera averiado. Todo parecía en orden, al menos en apariencia. Traté de encenderlo de nuevo, pero no hubo respuesta. Como si la vida misma se hubiera drenado de la máquina. El miedo se apoderó de mí. La niebla era ahora tan densa que apenas podía ver más allá de las ventanas. Un sudor frío recorrió mi frente mientras el pánico crecía en mi interior. No tenía ninguna razón lógica para estar tan aterrado, pero la sensación era ineludible, abrumadora. Y entonces, la oí. Al principio, fue un susurro, apenas perceptible, como el viento entre los árboles. Luego, se transformó en una melodía, una canción vieja y olvidada, una que solía escuchar en la radio cuando era niño. Una voz femenina, dulce pero cargada de tristeza, tarareaba esa melodía en algún lugar de la niebla. Mi garganta se cerró y la respiración se volvió dificultosa. Estaba paralizado, mis manos aferradas al volante, incapaz de moverme o de apartar la mirada del frente. La canción continuaba, acercándose, llenando el aire dentro de la cabina. No entendía cómo, pero era como si la niebla misma cantara. Y luego la vi de nuevo. Apareció frente a mí, de pie en medio de la carretera. La misma mujer, con un vestido blanco que brillaba bajo la luz de la luna, que ahora se mostraba tímida tras las nubes. Su rostro estaba cubierto por su largo cabello negro y sus brazos caían inertes a los lados. Me quedé sin aliento. Quería gritar, correr, hacer algo, pero no pude. Ella se acercó lentamente, deslizándose por el asfalto como si no tocara el suelo. El camión estaba detenido, y yo atrapado en la cabina, sin posibilidad de huir. Cuando estuvo a pocos metros, levantó la cabeza. Sus ojos, hundidos en la oscuridad de su rostro, eran pozos vacíos que me miraban fijamente. La canción se detuvo y el silencio volvió, más opresivo que nunca. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos o solo segundos, pero para mí fue una eternidad. Finalmente, la figura se desvaneció, disolviéndose en la niebla como si nunca hubiera estado allí. La temperatura dentro del camión comenzó a subir y el motor rugió de nuevo, como si nada hubiera pasado. No esperé a entender lo que había sucedido. Pisé el acelerador y el camión arrancó con un rugido. La niebla comenzó a despejarse a medida que avanzaba y pronto las luces de un pequeño poblado aparecieron a lo lejos. Cuando finalmente llegué a una estación de servicio, bajé del camión con las piernas temblorosas. Los trabajadores me miraron con curiosidad, pero no dije nada. ¿Qué podría haberles dicho? Apenas me atrevía a creer lo que había visto. Pasé el resto de la noche en el camión, pero no dormí. Las imágenes de la mujer, su canción y aquellos ojos vacíos se repetían en mi mente una y otra vez. Al día siguiente, seguí mi camino, decidido a olvidar lo que había pasado. Pero la carretera no te permite olvidar tan fácilmente. Los días pasaron, los kilómetros se acumularon, pero la sensación de que algo me observaba nunca se fue del todo. Unas semanas después, mientras charlaba con otros traileros en una parada, escuché una historia que hizo que mi sangre se congelara de nuevo. Hablaron de la misma carretera, cerca de Tula, donde algunos habían visto a una mujer vestida de blanco aparecer en la niebla. Siempre la misma descripción, siempre el mismo miedo. Pero nadie sabía quién era. Algunos decían que era el espíritu de una mujer que había muerto trágicamente en un accidente en esa carretera hace décadas. Otros, que era un presagio de muerte, una advertencia para quienes la veían. Si cual fuera la verdad, yo sabía que nunca olvidaría esa noche. La carretera es un lugar solitario, lleno de secretos y de historias que se cuentan en susurros. Y ahora, era parte de una de ellas.
Desde entonces, cada vez que me toca pasar por Hidalgo, evito esa ruta. Prefiero tomar un desvío, aunque me cueste más tiempo. Porque en lo profundo de mi ser, sé que si vuelvo a esa carretera, la volveré a ver. Y no estoy seguro de sobrevivir a una segunda vez. Las historias de los traileros suelen ser exageradas, cuentos para pasar el tiempo en la soledad del camino. Pero esta, la que viví, no es una historia que cuento a menudo. Es más bien un recuerdo que trato de mantener enterrado en lo profundo de mi mente para no sentir el peso de esos ojos vacíos observándome desde la niebla. Y aunque los años han pasado y he recorrido miles de kilómetros desde entonces, la carretera sigue teniendo su sombra. Una sombra que me recuerda que, por más que tratemos de huir, siempre habrá algo en el camino que nos persigue. Algo que no entendemos, que no podemos explicar, pero que está ahí, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. Cuando conduzco de noche, a veces apago la radio y escucho el silencio, atento a cualquier sonido extraño, a cualquier susurro en la niebla. Y cada vez que siento un escalofrío en la espalda, recuerdo esa noche en Tula y acelero un poco más, como si pudiera dejar atrás lo que vi. Pero sé que es imposible. Porque, en el fondo, la carretera nunca olvida. Y yo tampoco lo haré. La noche de los muertos. Me llamo José y llevo 52 años en este mundo, de los cuales más de 30 los he pasado sobre el asfalto caliente de las carreteras de México. He visto de todo, accidentes, robos, gente loca en la madrugada, pero lo que me ocurrió aquella noche, eso se queda grabado en la memoria como una cicatriz que no cicatriza. Eran cerca de las 11 de la noche cuando salí del puerto de Veracruz. Mi destino era la Ciudad de México, con una carga que me puso la piel de gallina desde el primer momento en que la vi. No era la primera vez que transportaba algo macabro, pero aquella vez el ambiente ya se sentía diferente desde el inicio. La carga eran ataúdes. 3 filas de cajas mortuorias alineadas en la caja del tráiler, como esperando su turno para ser llenadas. El viaje comenzó tranquilo, como cualquier otro. La carretera, aunque solitaria, estaba en buen estado. Los faros del tráiler iluminaban el camino, y la monotonía del motor ayudaba a calmar los nervios. Pero, al mismo tiempo, una sensación de incomodidad crecía en mi interior. Algo no estaba bien, lo sentía en los huesos. A unos kilómetros de Xalapa, la primera señal de que esa noche no sería normal apareció. El peso del tráiler empezó a sentirse diferente. No era una diferencia drástica, pero después de tantos años en este oficio, uno aprende a sentir cada pequeño cambio. El camión empezó a resistir más, como si estuviera arrastrando algo más pesado de lo que debía. Me dije a mí mismo que eran nervios, que tal vez los ataúdes no estaban bien asegurados, pero en el fondo sabía que no era eso. Continué conduciendo, manteniendo un ojo en el camino y otro en los espejos laterales. A medida que avanzaba, la sensación de que algo no estaba bien se intensificaba. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un grito. El sonido atravesó el ruido constante del motor, un grito agudo, como el de una mujer en pleno terror. El sudor frío recorrió mi espalda al instante, pero intenté convencerme de que era mi imaginación. Después de todo, eran casi las 2 de la madrugada, el momento perfecto para que la mente jugara malas pasadas. Sin embargo, el grito volvió, esta vez más fuerte y acompañado de lo que parecían golpes contra las paredes de la caja del tráiler. No podía seguir ignorándolo. Reduje la velocidad, buscando un lugar seguro para detenerme. Finalmente, encontré un pequeño tramo de la carretera, iluminado apenas por un viejo poste de luz. Apagué el motor y el silencio que siguió fue aún más aterrador que los gritos. Todo quedó en un silencio mortal, el tipo de silencio que solo se encuentra en la noche profunda, lejos de la civilización. Tomé la linterna que siempre guardo en la guantera y bajé del camión. El aire afuera era frío, inusualmente frío para la temporada, y un viento leve soplaba, haciendo que las sombras bailaran de manera inquietante. Caminé hacia la parte trasera del tráiler, con cada paso sintiendo como la adrenalina se acumulaba en mi cuerpo. Al llegar a las puertas traseras, me quedé quieto por un momento,
esperando escuchar algo más. Nada. Solo el sonido del viento y el crujido de las hojas secas a un costado del camino. Con manos temblorosas, metí la llave en el candado y lo abrí, liberando las puertas con un chasquido metálico que resonó en la oscuridad. Las puertas se abrieron de golpe y apunté la linterna al interior. Nada. Los ataúdes seguían ahí, perfectamente alineados, como cuando los cargué en Veracruz. Un suspiro de alivio escapó de mis labios, pero no duró mucho. De repente, una corriente de aire gélido salió de la caja, golpeándome en la cara. El viento no debería haber sido tan frío, no en esa época del año y no en ese lugar. El pánico comenzó a instalarse en mi pecho cuando noté algo extraño. Uno de los ataúdes, el más cercano a mí, estaba ligeramente abierto. Me acerqué, con la linterna apuntando directamente a la abertura. La tapa estaba entreabierta, apenas unos centímetros, lo suficiente para que pudiera ver el interior. Vacío. Eso era imposible. Sabía que ese ataúd estaba cerrado cuando lo cargué y no tenía sentido que estuviera abierto ahora. Un pensamiento aterrador cruzó mi mente, ¿y si había algo en ese ataúd que se había salido? De repente, la puerta trasera del tráiler se cerró con fuerza, haciendo que me diera la vuelta de golpe, pero no había nadie allí. Sentí que el pánico me estaba ganando, y la sensación de que algo estaba mal se hizo casi insoportable. Sin pensarlo, cerré de golpe la tapa del ataúd y salí corriendo hacia la cabina del camión. Subí al tráiler y cerré la puerta con llave. Mi corazón latía con fuerza, y la idea de continuar el viaje me aterrorizaba, pero la necesidad de salir de ese lugar era aún mayor. Arranqué el motor y aceleré, dejando atrás ese tramo de carretera que ahora me parecía maldito. El resto del camino fue una mezcla de terror y confusión. El camión seguía sintiéndose pesado, y cada tanto, el sonido de golpes y rasguños en la caja trasera volvía a escucharse, aunque traté de ignorarlo lo mejor que pude. Mi mente jugaba conmigo, y cada sombra en la carretera parecía tener vida propia. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué a un pequeño paradero donde decidí detenerme. Había otros camiones estacionados allí, y la presencia de otros seres humanos me devolvió un poco la cordura. Me estacioné junto a otro tráiler, apagué el motor y me recosté en el asiento, tratando de calmarme. Pero el alivio no duró mucho. Justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos, escuché un golpe sordo en la cabina. Mi corazón se detuvo por un segundo. Otro golpe, esta vez más fuerte. Venía del compartimiento de la cama, justo detrás de mí. Tragué saliva, tratando de reunir el valor para mirar, pero cada fibra de mi ser me gritaba que no lo hiciera. Finalmente, me giré lentamente, con la linterna en la mano, y apunté hacia la cama. Al principio, no vi nada, solo la oscuridad. Pero entonces, la linterna captó algo. Una figura. Alguien estaba sentado allí, en la esquina de la cama, con la cabeza agachada, cubriéndose el rostro con las manos. Sentí como si el mundo entero se cerrara sobre mí. No podía moverme, no podía respirar. La figura levantó la cabeza lentamente, y lo que vi me paralizó. No era una persona viva. Era un rostro demacrado, pálido, con ojos vacíos que parecían mirar a través de mí. Era una mujer, su cabello largo y desordenado, cubriendo parcialmente su rostro. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno. La figura extendió una mano hacia mí, sus dedos huesudos y afilados, mientras un susurro apenas audible llenaba la cabina. Era un sonido bajo, como un lamento, un llamado que no entendía pero que llenaba mi ser de un terror indescriptible. Con un último esfuerzo de voluntad, abrí la puerta de la cabina y me lancé afuera. Corrí hacia el grupo de camiones estacionados, buscando a alguien, cualquier persona que pudiera ayudarme. Encontré a un par de conductores que se acercaron rápidamente al verme en ese estado, pero cuando les conté lo que había sucedido, sus rostros se llenaron de incredulidad. Aún así, me acompañaron de vuelta al tráiler. Cuando llegamos, todo estaba en silencio. Abrieron la puerta de la cabina con cautela y no encontraron nada fuera de lo común. La cama estaba vacía, como si nadie hubiera estado allí. Mi historia se desmoronaba ante mis propios ojos, pero sabía lo que había visto.
sabía lo que había sentido. Esa noche no pude dormir. Pasé las horas restantes hasta el amanecer sentado junto a los otros conductores, quienes me ofrecieron café y conversación para mantenerme despierto. Cuando el sol comenzó a iluminar el horizonte, me sentí lo suficientemente seguro como para volver al camión y continuar mi viaje. Llegué a la Ciudad de México unas horas después, agotado, física y mentalmente. Entregué la carga sin problemas, pero en cuanto descargaron el último ataúd, sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. No quería saber nada más de esa maldita carga, y menos aún de lo que había experimentado esa noche. Desde entonces, me rehúso a transportar ataúdes. No importa cuánto paguen, no volveré a cargar con la muerte sobre mis hombros. Lo que viví esa noche en la carretera fue más que suficiente para toda una vida. Y aunque he intentado olvidarlo, cada vez que paso por esa zona, el recuerdo regresa, vívido y aterrador, recordándome que hay cosas en este mundo que es mejor no entender. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.